Nuevas Voces de Guatemala. Por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, abrimos un nuevo espacio denominado Nuevas Voces de Guatemala. Un proyecto que tiene como objetivo brindar difusión a los nuevos escritores o a aquellos que llevan pocos años en el campo de la literatura guatemalteca. Como biblioteca, tenemos el compromiso que se conozca la obra de estos escritores y acercar su trabajo artístico a los lectores. El proyecto tiene como objetivo primordial dar difusión a la labor artística de los nuevos escritores guatemaltecos, para que el público los conozca y tenga la posibilidad de acercarse a biblioteca a leer sus obras. El proyecto plantea una entrevista al mes donde se da a conocer la trayectoria, procesos creativos y la obra del nuevo escritor o escritora. Guillermo Chocano Alfaro, escritor, fotógrafo y arqueólogo guatemalteco. Inició su carrera escribiendo ensayos académicos y crónicas de viajes inspirados en sus experiencias como arqueólogo en el altiplano de Guatemala. Su obra incluye el libro de cuentos Los Reventadores, 2022, que mezcla ficción histórica, realismo maravilloso y totemismo. También ha publicado los poemarios Cuando encienden los halógenos, 2003, y Algunos días, lírica fotográfica, 2021. Sus ensayos y relatos han aparecido en revistas y blogs destacados, y en 2023 ganó el concurso de microrrelato de la Biblioteca del Centro de Formación para la Cooperación Española. De parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala, tenemos una nueva entrega de Nuevas Voces de Guatemala, proyecto literario que nosotros ponemos en función para dar a conocer a escritoras y escritoras emergentes. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, Guillermo Chocano, con quien vamos a conversar acerca de su obra. Así que sin más dilaciones, bienvenido Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Brian? Qué gusto. Bien, todo. Y muy contento de aceptar esta participación con el espacio que el Centro de Formación para la Cooperación Española nos genera y suma a toda esa tarea que hace cada día. Es un honor estar por acá. Para nosotros es muy importante tenerte acá, sobre todo porque vamos a conversar acerca de tu obra y vamos a ir profundizando en ella para que pues, todas nos vayamos conociendo un poco más acerca de tus creaciones. Así que para romper el hielo, básicamente la pregunta es cómo Guillermo se inicia como lector, si hay algún episodio central en el que tú dices, aquí fue que yo me hice lector, así que si podrías ampliar en eso. Sí, creo que el proceso es desde casa. Mis papás, no puedo decir la familia anterior, no lo sé, pero mis papás eran gente muy dada a los libros. Y creo que en ese sentido soy pues una fortuita casualidad de lo que ocurría en los años 70, ¿verdad? Que era ese acceso a la literatura, sobre todo porque Tapachula era una puerta abierta para ir a comprar libros baratos. En la casa habían muchísimos libros y habían selecciones de Reader's Digest y en cantidades industriales, ¿verdad? Entonces había una librera grande que estaba a nuestra disposición y que principalmente tenía enciclopedias. Entonces, pues eso más el esfuerzo que hizo mi mamá desde siempre de ponernos a leer literatura acorde a nuestra edad, a mi hermana menor y a mí, pues creo que nos construyó como buenos lectores desde el inicio, ¿verdad? Y las enciclopedias, como te digo, pues eran una cuestión bien importante, porque aunque los temas eran temas de adultos, como tienen muchas ilustraciones, uno se pega y va con la lectura todo el tiempo. Entonces creo que desde la casa surge esa posibilidad de leer y esa necesidad que ya nunca para de seguir leyendo. Excelente. Sí, creo que el hogar es un nicho muy importante para propulsar, digamos, el inicio de un lector, y tomando en consideración que pues estamos platicando y vamos a platicar de tus obras, también hay un momento inicial, hay una detonación específica en la que tú dices, no solo quiero leer, sino quiero crear, quiero ser un escritor, quiero intentarlo. ¿Tienes más o menos la idea clara de cuándo sucede esto? Creo que sí, en realidad con estas cuestiones muy históricas, ¿verdad? O muy de esos tiempos, hacia los años 80, pues yo me volví muy musical. Creo que también los escenarios en los que uno vivió en esas épocas tenían algo, mucho que ver con lo que uno paró haciendo hacia estos años.
En esa etapa, aunque la música era muy pop, era lo que había en la radio, lo que ponían las empleadas domésticas, era lo que uno oía en la casa, creo que eso le metía mucha información. Yo empiezo a escribir no por escribir poesía o cuento o cualquier otra cosa, empiezo a escribir música, digamos, canciones es lo primero que hago, vamos a tomar en cuenta que yo en ese entonces lo que tenía acceso era oír a Hombres G, a Las Plans o a Timbiriche, ¿va? Entonces eran súper fresas y no había mayor cosa que pudiéramos pues rescatar así esa época. Pero empieza el ejercicio de versificar, de medir tiempos en cuanto a lo que debe ir dentro del aspecto de una canción. En inicio de las canciones paso a la poesía, todas son como melancólicas, románticas. Eso te estoy hablando de que yo tendría quizá 14 años o menos cuando empecé con esto de hacer canciones. Pero además dibujaba, o sea, siempre estuve muy ligado al arte. Luego, igual lo de la educación, en casa fueron siempre muy objetivos en eso, en que aprendiéramos a hacer cosas con las manos, a hacer artesanías, pintura, música, y pues esto lleva de un lado al otro, ¿verdad? Claro. Ahora que lo mencionas y que, digamos, tu creación o tu formación como lector y como escritor se ve atravesado por distintas épocas históricas, en una de nuestras conversaciones fuera de cámara conversábamos acerca de este fenómeno del blog, ¿verdad? Que es muy 2000ero y que de alguna forma ayudó a ciertos escritores de esa generación a dar a conocer sus obras. Y digamos, el caso tuyo es muy similar en el sentido de que tienes dos blogs en los cuales tú te explayas más en textos de no ficción, en tu formación arqueológica, y ya para tener como esta entrada liminar a tus obras, ¿cómo se relacionan los blogs con tus creaciones literarias? Si fueron antes o después, o si los vas trabajando simultáneamente. Sí, bueno, para hacer esas pautas que importan, hacia finales de los 90s, Facebook apenas está abriéndose, ¿verdad? O sea, lo que nosotros teníamos cuando empezó el Internet fue una cosa terrible que se llamaba Hi-Fi, y pues luego de eso ya dimos paso al Facebook. Eso estamos hablando ya en este siglo. Entonces, hacia los 90s, cuando nos dan a nosotros acceso a Internet, porque no lo tuvimos hasta el 97 más o menos, ya como algo de uso de diario, empezamos a usar lo que Google nos regaló, digámoslo así, que fue la plataforma de Blogger, y desde ahí se lograba escribir. Yo viajaba mucho, mencionaba lo de la arqueología, por ejemplo. Creo que el blog tiene más que ver con esa etapa de la arqueología que con la etapa de escritor, porque pasaba mucho tiempo fuera. Entonces, mi medio de comunicación para estar en contacto con mis amigos de fuera, tenía muchos amigos en México, en El Salvador, me podía comunicar con ellos a través de lo que escribía, que después iba a redundar en una llamada, en un correo electrónico, donde me comentaban lo que yo estaba poniendo en estos blogs. Bueno, actualmente, como lo decías, tengo 2 blogs, pero tuve como 5. Entonces tuve una etapa en la que en uno publicaba mis artículos de arqueología, en otro compartía cosas de arte rupestre, y tenía el Huipil de la memoria, que es el que por más años fue alimentado con los textos estos de crónica y diacrónica, ¿verdad? Porque mucho de lo que se escribía ahí había pasado tiempo antes o no eran datos inmediatos. Creo que no era para eso que servía, ¿verdad? Sino para ir contando lo que uno recordaba. Y también era mi medio de relación con otra gente que escribía, porque pues sí, era un fenómeno, ¿verdad? Era un fenómeno y todos teníamos un espacio propio donde podíamos compartir lo que estábamos pensando y sobre todo las opiniones que nos acompañaban y que en muchos casos nos siguen acompañando en cuanto a temas que creemos que importan, ¿no? Sí, exactamente. Y ahora que mencionas todos estos elementos como un cóctel de influencias y de vivencias, que comentas que hay muchos traslados en tu vida, y esta cibersocialización entra en juego porque estás en contacto con otros escritores. Y ahora que mencionas, digamos, estas creaciones musicales con las cuales iniciaste, vamos a entrar con algunos días. En algunos días tú mencionas en las partes iniciales del libro que es una lírica fotográfica. Y quiero asumir que la fotografía también es una de las áreas a las cuales te abocas, y me gustaría saber de dónde surge ese concepto. Ok.
te cuento lo del inicio de la fotografía, creo que puede ser útil, ¿verdad? Y luego sale la familia de nuevo a relucir. Yo en los últimos 2 años del colegio me tocó viajar como parte de la carrera y mi mamá me dio su cámara fotográfica, de rollo todavía. Me dio 2 rollos de fotos de 24 exposiciones cada rollo y me dijo, bueno, ándate, pues vas un día al biotopo del Quetzal, llévate la cámara, llévate los rollos. Y yo agarré la cámara a dispararle a mis amigos, ¿verdad? A dar las fotos de mis cuates y de lo que íbamos corriendo, del cerro que subíamos, en fin, como muy anecdótico el paseo. Y cuando mi mamá fue a revelar las fotos me pegó una regañada que ni para qué te cuento, eran como 100 y pico de quetzales del revelado para ver a mis amigos en fotos. O sea, las fotos no servían para hacer las tareas, ni para hacer los informes, ni habían quetzales, ni había montaña, no, solo había gente, ¿verdad? Entonces en el siguiente viaje me regañó y me dijo que eso no era así, que no podíamos desperdiciar el dinero en esos revelados. Y me dio un rollo de 12 fotos para irme a Panajachel 3 días. Entonces ahí aprendí a usar la cámara para lo que sirve y aprendí a maximizar el recurso de la fotografía y creo que me enamoré de la fotografía, o sea, ya no la pude soltar nunca. Esa fotografía va a ir, digamos que formada técnicamente también en la escuela de historia, porque nosotros en la carrera de arqueología sí llevamos un curso técnico tal cual de arqueología, me enseñaron a usar una cámara profesional en esos años, tuve la suerte de tener todavía de maestro a Edgar Varillas, cineasta. Y entonces, pues ya con ese refuerzo ya no había manera de quitarlo de ahí. Yo considero que el término este de lírica fotográfica tiene mucho que ver con esta cuestión del blog, inclusive con la cuestión de lo que somos a diario nosotros, los que nacimos en los 80s, que tenemos muchos elementos visuales pegados a nosotros, pero tenemos también mucho la cultura de revista pegada a nosotros. O sea, todo el tiempo hemos visto la National Geographic, por ejemplo. Yo, en mi casa circulaba Mecánica Popular, había revistas del ejército, inclusive se caía cualquier cosa a la casa que tenía fotos. Y entonces estamos acostumbrados a comunicarnos con imágenes. El libro, algunos días, inicia con poesía. Poesía que va encontrando algunos versos que tienen forma, que tienen profundidad de campo, que tienen contraste. Estos versos son los que son fotos. Y el lenguaje que tienen no es el de la descripción de la fotografía. Si te das cuenta o con lo que leíste, ves que no me pongo a decir, en el paisaje hay una iglesia, hay un volcán detrás de la iglesia. Tampoco es una descripción histórica de la foto, ¿verdad? O sea, una foto tomada en el año 2022, ese dato lo lleva, porque es importante el registro, pero en realidad esa foto es un verso. Entonces por eso es lírica, y es lírica fotográfica, porque la foto hay que leerla. Y ese aprendizaje de leer la foto puede darse con el poema que la acompaña. Sí, excelente. Creo que tú lo mencionas muy bien porque el lenguaje es muy denotativo. Hay una evocación a la imagen transformada en un lenguaje lírico, ¿verdad? Y para entrar ya de lleno en algunos de los textos, hay un poema titulado Migraciones, ya que conocemos un poco más de este lado andariego, trashumante que nos comentas. La migración pues es un tema muy en boga, tanto en la actualidad nacional como internacional, y me gustaría saber si las migraciones, los traslados humanos o tus traslados son una caracterización principal en tu obra, o si van apareciendo, digámoslo así, orgánicamente al momento en que escribes. Por ahí lo platicábamos en inicio y con este intercambio de información previo a la entrevista de la frase que está en ese texto, que es ser polen universal, ¿verdad? Desde ahí podríamos partir con el tema de la migración. Yo creo que el asunto de la migración es algo que está súper trastocado, no está manejándose como debiera ser, como casi todo lo que pasa en la época actual, y la gente lo agarra como un caballito de batalla para encontrar recursos económicos para subsistir, más que como el hecho de tener una conciencia de clase sobre lo que pasa con la migración, o un entendimiento de que la migración no es solo el hecho de ir hacia el norte, y hablemos del norte geográfico como tal, ¿verdad? O sea, esa migración que hay de Europa hacia los países del norte, perdón, de África, el norte, hacia el sur de Europa, digamos que es una migración hacia el norte, o la migración que hacemos todos los latinoamericanos hacia Estados Unidos, por ejemplo.
esa migración es pues solo una figura muy publicitada de la parte de la migración. Yo no me veo dentro de los escritores que hacen un realce de lo migratorio como un problema social. No me parece que sea así la cuestión. Creo que el asunto es que la migración es eso, el polen universal, ¿no? O sea, vamos a ir de un lado al otro. Te comentaba un poco antes de iniciar esta entrevista que mi familia se trasladó de San Marcos hacia acá, por ejemplo, es una migración interna. Yo he vivido en 5 o 6 lugares distintos en diferentes etapas, sea temporalmente o de manera prolongada. Intenté irme ya una vez también de aquí hace poco y si me dan la oportunidad me vuelvo a ir. Es una cuestión de que la migración es eso, pero también es la migración del duelo, por ejemplo, ¿verdad? El cambio ese que hay en una persona que decide trasladar su mente, su espíritu de un quehacer a otro, por ejemplo, eso es parte de la migración. Y también que aporta ese movimiento, como vos lo planteabas, ¿verdad? De todo, el movimiento de todo lo que está ligado y que nos hace ir de una parte a otra, que más que migrantes creo que somos como nómadas. Creo que ese es un término más adecuado para manejarlo, menos de ONG, ¿verdad? En inicio, y, y más de conciencia de lo que hacemos o de inconsciencia de lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, no, creo que no soy un escritor que tenga la migración como el eje de lo que escribe, ¿verdad? Sino que es algo intrínseco, es polen, universal, ¿no? Y siguiendo esta línea de recorridos, de traslados, hay otro poema dentro de algunos días titulado Reminiscencias. En él es como un viaje sensitivo, introspectivo, en donde pues salen a flote el rostro de una madre, voces familiares, rostros, incluso la figura magnificente del volcán Tacaná. ¿Dirías que este recorrido en la memoria es material literario? Y me gustaría saber cómo lo trabajas, esta rememoración y cómo lo recorres desde un abordaje literario. Sí, César Aira presentaba en una entrevista un dato al respecto de esto, ¿verdad? Que él decía que él recurría o recurre a su memoria cuando los textos se le empiezan a volver sosos, aburridos, ¿no? Entonces que de alguna manera darle el toque de lo personal, de lo íntimo a lo que escribe, le genera movimiento de nuevo al cuento o al texto, o el ensayo sobre todo, que es lo que él hace. Y en el caso mío creo que tiene un poco de eso también, ¿verdad? O sea, el hecho de que estamos escribiendo obras de ficción y en alguna medida la ficción tiene que basarse en algo y la experiencia personal es el mejor camino. O sea, bien pudiese basarse uno en lo que lee, por ejemplo, pero igual lo que lee uno es experiencia personal y entonces uno va agregando esos elementos. El texto al que te refieres, el de Reminiscencias, tiene un concepto muy personal, que es el de la reminiscencia como todo aquello que uno lleva dentro del inconsciente o del subconsciente que se generó por vía de los ancestros, ¿verdad? Que son digamos que toda esa cadena de ADN que uno pues puede verla desde el lado científico, desde el lado esotérico y hablar de cuánto conocimiento tiene uno dentro que se generó por lo que vieron las personas de las vidas anteriores y que pues se va heredando como cualquier otra cosa. Y eso es ese texto y por eso habla del Tacaná, de San Marcos. Volvemos ahí al punto de las migraciones, ¿verdad? O sea, esa etapa de mi familia del siglo XIX, por ejemplo, que cruzaba la frontera sin tener que pasar por las macaneadas de la policía o por los problemas del pasaporte, porque vivían ahí en la orilla, ¿no? Y estoy seguro que teníamos familia del lado de Motocintla como la teníamos del lado de Tacaná, que mis parientes previo a eso seguramente o migraron de Guatemala hacia la Trinitaria o de la Trinitaria para acá, en el lado de mi madre. Mi bisabuelo vino del Perú, mi otra bisabuela era de Oaxaca. O sea, esta migración es parte de esa reminiscencia también, porque entonces hay elementos como el volcán, como lo geográfico, como las voces, la forma de hablar, el acento, que están presentes en cada texto que escribo, están presentes en la poesía mucho, muchísimo, y van metiéndose de a poco dentro de la narrativa que hago también.
Sí, justamente para engarzar y que también es común en escritoras y escritores guatemaltecos incursionar en varios géneros. Ahora vamos a platicar sobre los reventadores. Los reventadores, dentro de esa recopilación de cuentos hay uno titulado Tótem. En Tótem asistimos a una especie o una suerte de transformación que podría quizás circunscribirse en el mitologema del nahual o del cambio de forma, que de alguna forma la tradición guatemalteca o algunos escritores la han tratado o ha habido un acercamiento teórico y artístico hacia ella. ¿Tienes alguna relación con esta tradición zoomórfica, histórica, mitológica tan presente en Guatemala con este cuento? Con ese cuento definitivamente, sí. No es tanto una cuestión, bueno, sí tiene que ver mucho lo totémico, llamémoslo así, ¿verdad? Toda esta parte del norte, de las culturas que están de Aridoamérica para arriba en los mapas. Que hay, pues de mi parte, mucha lectura al respecto por el gusto específico dentro de la carrera por el arte rupestre. Todo el arte rupestre es de grafías, es de tratar de interpretar cosas que estaban solamente dibujadas y pues de ahí pues hay mucho nahualismo, mucha cuestión espiritual, mucha lingüística también metida dentro de este tema. Y bueno, y a la par de eso, de esos mismos años en que empiezo con lo del arte rupestre, que es también cuando se escribe este texto, está la cuestión de Cortázar, ¿verdad? De Cortázar y el realismo mágico y el real maravilloso y cuánta cosa más ocurre en esa época. Pues, yo no es que sea un ávido lector de Cortázar, ¿verdad? No, de hecho, no es ni siquiera de mis escritores favoritos. Fue como una cuestión de influencia de alguien más que lo leía y que me fue dando norte de escoger algunas lecturas específicas de él. Y de ahí aparece un cuento que habla no ni siquiera recuerdo el título, que habla de un personaje que va en su moto y se accidenta y luego aparece que lo van a sacrificar con un puñal de obsidiana. Y, y todo el cuento gira alrededor del sacrificio como un sueño, pero resulta que el sueño es lo de la moto, no es entonces esta lógica de ir y venir dentro de espacios mágicos religiosos prácticamente, está en ese cuento, está metida en ese cuento y bueno, y luego la parte de que el escenario que tiene es un escenario que para mí es el real maravilloso hecho personificado, que es Santiago Atitlán. El cuento se crea ahí, el Santiago Atitlán es como una villa medieval, es terriblemente desordenado en términos urbanísticos y da para esos escenarios donde hay muchas escaleras, muchas terrazas, muchos espacios que suben y también hay mucha naturaleza, mucha relación con lo espiritual, con todo esto que en ese momento además, en el momento en que lo escribí, tenía mucho que ver con lo que yo estaba haciendo de trabajo en Santiago Atitlán. Entonces ahí sí, pues se va mezclando un poco esa literatura de los años 70 que llega a mí al inicio de la segunda década de los 2000 y que tiene que ver también con lo que estoy haciendo como profesional. Claro, y digamos para ir un poco ya cerrando y encapsulando o con broche de oro, mejor dicho, ¿verdad? El cuento Los Reventadores, el que da nombre al libro. Ahora que mencionas todos estos elementos, veo que Los Reventadores está asignado no solo por estilísticamente por lo que buscas, sino por todas las experiencias que te han marcado como persona y como escritor. Y en Los Reventadores, pues hay una serie de elementos claves, ¿no? Como la ruralidad, el hecho de la transformación del territorio, hay una cierta devoción y beneplácito de la naturaleza al momento de modificarla. No sé, digamos, si en tu creencia crees que todos estos elementos a través de Los Reventadores se revalorizan o solamente es una experiencia de vida transmitida, digamos, en lenguaje. Okay. Yo creo que si algo se revaloriza en el cuento de los Reventadores es una cuestión muy fortuita. El texto está escrito como es un poco caprichoso, es un capricho de arqueólogo, al final de cuentas. Está escrito a partir de un elemento real, que es un recibo de la municipalidad de 1962 en San Marcos,
que habla de un muchacho que entrega una camionada de piedra recién dinamitada para ir a hacer una calle, la calle Barrios, ¿verdad? Que es de la que habla el cuento. Ese recibo da pues una cantidad y de ese recibo se desarrolla toda una idea que incluye, por supuesto, todos esos años que yo estuve haciendo investigación al respecto de molinos de trigo en el altiplano de San Marcos. Entonces el cuento es eso, es el molino de trigo, es la historia de mis amigos que tienen más de 80 años y que todavía vieron funcionar esos aparatos, que fueron incluso molineros. Tuve, entre otras entrevistas que hice antes de ese cuento, la oportunidad de platicar con el último molinero del pueblo, por ejemplo, y antes de que falleciera. También hay elementos como todo esto de la detonación y de las minas, de la extracción de piedra, ¿verdad? O sea, esta cuestión pues me la narraron en alguna medida algunos amigos y también tuve la oportunidad de verla porque aún hay minas artesanales en toda la zona del altiplano de Guatemala. Entonces el cuento va por ahí en inicio, pero también es una cuestión de la literatura con ficción, digamos, pero comprometida con la verdad. Entonces muchos de los datos que están ahí están revisados, los busqué en periódicos, mucha investigación, el Family Search, por ejemplo, para ver el asunto de los apellidos que están ahí puestos, porque los apellidos los encontré en los recibos, pero necesitaba saber de dónde procedían. Hay un apellido que es Momotic, por ejemplo. Los Momotic se establecen en Totonicapán, tienen carpinterías en la zona, algunos vuelven a migrar hacia San Marcos a hacer ejercicios, pero venían de Chiapas, porque el apellido es netamente tzotzil. Entonces o por lo menos de sonoridad tzotzil, yo ignoro realmente si hay alguien todavía con ese apellido en esa zona. Pero entonces esta idea de poder comprometerme con presentar un dato veraz dentro de un cuento de ficción, creo que es lo que construye el texto. Perfecto. La verdad que ha sido un placer para nosotros, incluso para mí, ¿no? Que tuve la oportunidad de, no solo de leer tus obras, sino de profundizarlas en sus historias, en el tratamiento del lenguaje. Así que para ir cerrando la entrevista, me gustaría que por favor escogieras un extracto de alguna de tus obras, que la pudieras leer, no solo para todos los que nos están observando, sino también para ir reconociendo, digamos, esa voz tan telúrica, tan geológica sobre la que estuvimos conversando. Muy bien, gracias Brian por el espacio nuevamente. Y voy a compartirles un texto del libro de los Reventadores, el texto final, que es Arrancacerros. Y si da tiempo, pues vemos algo de poesía todavía. Arrancacerros. En camino, tomando aviada en el descenso de Iztahuacán, me pareció ver el frío tratando de arrancar del suelo estas montañas de arenisca plantadas en la cordillera central. La imagen llegó justo cuando una espesa nube, postrada sobre el cerro, comenzó sus acometidas hacia los árboles, cual si las salientes de cada nubarrón fueran un dejo de fuertes dedos con uñas afiladas que se valían de una fuerza sobrenatural para abrir los muros geológicos en el afán de levantar toneladas de tierra, con todo y vegetación, milpa y gallinas, gente, coyotes y sopilotes, para llevar la magnífica montaña seguramente a uno de esos lugares planos y carentes de cerros y verdor que hay en otras partes del mundo. Yo sigo mi camino, y a ciencia cierta no puedo asegurar que volveré a ver esa montaña que el frío trataba de llevarse lejos, o si luego voy a observarla cuando llegue a otro sitio. Al final, y como siempre, quedo embebido. Avanzo por la carretera que sigue sorprendiéndome con unos cuadros como este de las nubes que se quedan kilómetros atrás, mientras esta moderna versión de un vagón independiente, ya sin vía férrea, me aleja de casa y de vos, a sabiendas que en unos días me llevará en el retorno en la dirección opuesta. Es Arrancacerros. Muchísimas gracias, Guillermo. Así que ya lo tienen, tenemos las dos obras en la biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española, tanto Algunos días como Los Reventadores, para que ustedes como usuarios puedan acercarse. Nuestros horarios son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Así que te agradecemos nuevamente, Guillermo, por el espacio, por esta conversación y a todos los que nos vieron en esta entrevista. Muchas gracias.